Hola, muy buenas a todos. Soy Dos Flores, estoy otra vez aquí con mi amigo Álvaro y vamos a seguir Hola. hablando de Anima, pero esta vez vamos a hablar de los suplementos. Vamos a comenzar con el del Ki, que se llama Dominus Exit, ¿sí, no? Sí, sí. Para mi gusto es el mejor suplemento de todos porque me parece más útil y tiene varios temas a tratar, es muy completo y cada página que tiene es algo nuevo que añade más contenido al universo de Anima. Aparte de que sí que incluso se podría considerar que tiene algo de lore. Sí, cuando hablamos de las sangres y Sí, demás, pero bueno, eso ya hablaremos en su momento. Pero lo más importante para mi gusto, y lo principal, es la creación de las técnicas de Ki. Esta vez no nos hemos traído los libros ya que hemos llegado a la conclusión de que no se ven una mierda. Y bueno, total, como solamente él y yo vemos este vídeo, no hay ningún problema. Así que nada, empecemos a hablar por lo de las técnicas. Así que tú dirás, máster. vale. Pues, Ojo, él es el máster de las partidas de anima, pero yo soy el máster de este canal. vale, pues las técnicas en el libro del Dominus Exit se amplían bastante las técnicas. En primer lugar, en cuanto al libro básico, el original ofrecía una revisión de cómo estaban montadas todas las técnicas y ajustaba un poquitín los costes de puntos. En la mayoría eran casos muy simples, un poco por técnicas de equilibrio, pero además añade pues nuevas posibilidades a las técnicas, añade nuevos tipos, posibilidad de crear escudos, añadirles efectos extra y un poco más de personalización que nunca viene mal. Sí, porque eso sí que estaba un poquito limitado en el básico. O sea, estaba bien, pero está un poco limitado. Y aquí, como dice él, te dan muchas más opciones, te hablan mejor de los costes, cuánto puedes tardar en conseguir una técnica y crearla. Y no sé si esto venía en el básico, creo que sí. Y es que tú, por ejemplo, no puedes empezar con una técnica de nivel 2. Lo que diferencia una técnica de nivel 2 a una de nivel 1 es el límite de CMs, que son unos puntos que te dan por nivel y que puedes comprar con puntos también, para invertir en esa técnica. Si te pasas de... La primera técnica era de nivel 50. En el momento en el que te pases de 50 cm, Ya se considera, ya se considera de nivel 2. Pero para tener una de nivel 2 creo que te requería 2 de nivel 1. Así que nadie puede empezar diciendo, pues me gasto todos los puntos y me creo una técnica de destrucción masiva a nivel 1. Realmente está hecho pues, para mantener un control. Y bueno, y aunque la gente se crease una técnica de ese calibre, probablemente nunca podría usarla. O tendría que tardar 20 turnos en lanzarla y no tendría ni kit ni acumulaciones. Aparte de la posibilidad de personalizar más técnicas, el libro añade técnicas de cosecha propia. En el libro básico ya había, creo que 2 técnicas propias, una que se llamaba el dragón y otra no recuerdo muy bien de qué trataba, pero aquí añaden una buena cantidad. Lo bueno que tienen estas técnicas no es solo que ya te dan unas técnicas precreadas que siempre está bien si no tienes ni idea de con qué empezar, sino que añaden cierto sabor a la historia del juego, porque no es simplemente una técnica, te explican un poquitín la técnica, cómo se ejecuta, si hay mucha gente que la conoce o si hay poquita gente que se conoce. sí que además no hablamos de una única técnica, sino de un árbol de técnicas que está relacionado. Es decir, a lo mejor te pone una de nivel 1, bueno, a lo mejor te pone 2 de nivel 1, 2 de nivel 2 y una de nivel 3. Por si quieres ir haciéndolo, pues el orden correspondiente. Y todas esas juntas pertenecen a un estilo de lucha singular, es decir, todas tienen sinergia entre ellas. Por ejemplo, una de las más llamativas y que nosotros con un jugador nuestro hemos llegado a vivir, es una que te permite crear 2 pistolas. Pues todas las técnicas están relacionadas con el disparos a distancia y todas te requieren que mínimo tengas activadas las 2 pistolas. Así que todas tienen sinergia entre sí. Podrías tú personalmente como jugador crearte técnicas de nivel 1 que no tengan absolutamente nada que ver con técnicas de nivel 2. No hay nada que te lo impida, pero queda mejor que tengan, como dice él, una historia y un contexto entre sí. Sí, además, tanto por el sistema como porque luego añade que es mi propio estilo de técnicas y todas trabajan bien en su conjunto, o al menos, aunque sean técnicas individuales, todas van encaminadas hacia una especie de propósito común, por así decirlo. Claro, y respecto al tema de coste de las habilidades, por ejemplo, de las técnicas, perdón, si por ejemplo quieres poner un ataque a distancia, pues cuanto más lejos quieres que llegue, más CMs te va a costar. Así que al principio las técnicas no van a estar muy bien, pero no van a ser muy poderosas.
en el momento en el que la lances vas a estar por encima del resto de enemigos probablemente y de jugadores en los que tengas en ese momento, después vas a estar un pelín por debajo, ¿vale? El juego mantiene ese equilibrio. Y añadieron en este libro también, que no recuerdo que tuvieran el básico, es que le podías meter defectos a las técnicas para que pudieras invertir un poquito más de CMs. Por ejemplo, ponerte un límite de que te gaste muchísimo más ki del que correspondería. Eso lo que hace es abaratarte un poquito los costes de CM de esa técnica y así pues poder aumentar un poquito más, por ejemplo, el alcance de ese ataque. O no sé, es que tenía un montón. O que por ejemplo tengas que tener un elemento concreto para poder utilizarlas, porque hay elementos. Sí, o por ejemplo que la técnica solo puede usarse bajo ciertas circunstancias. Como por ejemplo la de las pistolas. No, en el sentido de que necesitas tener una técnica mantenida, que es otro efecto, sino por ejemplo de que a lo mejor solo puedes usarlo bajo noches de luna llena, o cuando es verano. Sí, o a lo mejor incluso que la técnica te quite vida, que la hay, o sea, tiene sus defectos que si quieres se lo puedes añadir si te crees que te merezca la pena. A mí me gustaban las que solo funcionaban contra un tipo de enemigo específico. Voy a hacer una técnica contra dragones, pues oye, ahí... Sí, mucho. Me gustaban por el significado de esta es la técnica milenaria matadragones, que podía ser matadragones o solo servir para matar al dragón. No, pero esa tontería te puede llevar incluso a una campaña. Imagínate que dentro tienes un enemigo que sea un dragón, me lo estoy inventando, ¿vale? Sobre la marcha. Y es un enemigo poderoso y los personajes tienen que ir a acabar con él o derrotarlo. Claro. Y oyen hablar de que hay una persona que en su día cuando era joven y a lo mejor hay un tecnicista en el grupo y tienen que hacer el viaje para encontrar a ese hombre y que el tecnicista aprenda esa técnica. Y oye, pues mira, pues da mucho juego también. O sea, por eso digo que las técnicas también incluso, aunque sea poquito, también pueden llegar a añadir su historia y que siempre molan ver cómo el personaje intenta ganársela y que no dice de repente, pues he aprendido esto. Que llegado a un cierto nivel de poder puedes aprender las técnicas con un parpadeo de ojos, pero eso estamos hablando de niveles muy altos. Sí. Y bueno, me estaba dando cuenta de que estamos hablando de las técnicas y realmente poco más podemos decir sobre ellas. Y es algo complicado, ¿vale? No es algo muy sencillo a la hora de hacerlas porque requiere de muchos números, ir contando, no pasarte los CMs. Pero es de papel y boli, como digo yo, de estar anotando y que la calculadora vuelva a ser tu amiga de nuevo. Pero no vamos a hablar solo de esto, sino que también queda una cosa que no me acordaba y que es que este libro tiene muchísimo contenido, es que hay una cosa que se llama límites. ¿Te acordabas tú de los límites? Sí. ¿Sí? Sí, me acuerdo. No ocupan mucho, creo que ocupan 1 o 2 páginas en todo el libro, pero pueden ser bastante útiles. Y es que sucede algo cuando tu personaje llega a estar en una situación determinada y están predefinidas y estás limitado a una, a excepción de un mérito que te permite cogerlo. El más básico y común sería el equivalente a cuando tu vida descienda de X umbral, pero por ejemplo también se podría dar el caso de que cuando una persona cercana tuya está en peligro, se podría activar uno de esos límites o alguna característica similar. Sí. Yo, por ejemplo, en su momento, hay un personaje que yo tenía en mente que podía seguir luchando con 0 puntos de vida. Y hay un límite que lo que hace es, a cambio de que vas gastando ki, en el momento en el que te quedas sin ki o te vuelven a golpear, mueres, ¿vale? Pues la idea era que hay un límite que es que cuando te quedas con 0 puntos de vida, recuperas todo el ki. Así que podías seguir luchando, eso se activa solamente una vez, o sea, no se va a repetir varias veces. Si cuando te hieran, es una vez al día o algo así, si cuando te hieran, te quitan la mitad de la vida, se activa el límite, y después alguien te cubre, te vuelven a golpear, no se vuelve a tirar una segunda. Está capado, ¿vale? No esperéis romper el juego con eso, que no es gran cosa. Hablando de límites, ¿sabes de lo que me he acordado que no hablamos y es súper importante? El árbol del ki. Bueno, sí, pero mira, me parece una buena idea también hablar de esto, porque también aquí te añadían más contenido y te lo explicaban mejor. El árbol del ki está bastante extendido en el básico, pero también está en lo expanden aquí más. Para que os hagáis una idea, con los CM no solo se pueden comprar técnicas, sino que se pueden desbloquear habilidades pasivas, digamos, del ki. De hecho, necesitas tener ciertos puntos gastados en este árbol del ki hasta que te dan la posibilidad de ejercer técnicas. Sí, tienes que invertir unos puntos. De hecho, en el árbol del ki es
una de las primeras habilidades las que te permite poder crear técnicas, si no, no podrías. Sí, efectivamente. Y este árbol del ki, pues eso te da cosas pasivas. Una de las más básicas, o al menos de las que siempre sueles ir a apuntar un poquitín primero, es la capacidad de, por ejemplo, de extender tu propia presencia a tus armas. Y esto lo que hace es que el arma hace más daño, o principalmente, y es lo importante, te permite dañar a seres intangibles o seres que normalmente tienen protecciones especiales y que normalmente no serías capaz de dañar. Sí, porque el universo de Anima funciona a la hora del combate con una cosa muy concreta que es lo que has dicho tú, poder dañar o no cosas tangibles. Y se utiliza bastante, y es el hecho de que si yo, por ejemplo, te saco un enemigo que es una sombra, que es un enemigo común realmente, no la clase, un monstruo, ¿vale? Que es una sombra. Es un fantasma, sí. Sí, o un fantasma. No podrías dañarlo con un arma convencional. Casi todos estos enemigos tienen un punto débil, de caso de la sombra, por ejemplo, sería el fuego o la luz. Pero si no tienes ninguna forma de acceder a ninguna de esas dos cosas, como no tengas extensión del aura del arma, que es como se llama la capacidad esta, no podrías tocarlo. Así que tendrías un problema muy gordo. Y aparte, como dice él, te puede hacer que te aumente la velocidad, el alcance, el daño, incluso imbuirla de un elemento si quisieras. No solo está ligada al arma, sino que también te permite a ti mismo potenciarte. Desde necesitar comer menos, a el poder correr por las paredes o encima del agua, o la capacidad de que las armas que tengan menor daño no te hagan daño, porque proyectas una especie de barrera física a tu alrededor. Es muy amplio y es un árbol, o sea, para coger uno, por ejemplo, yo no puedo coger el de imbuir un arma de un elemento si no tengo el anterior, ¿vale? O sea, por eso decimos que es el tema del árbol. Y da muchísimo juego, es muy importante, y aunque tú tengas un personaje que no vayas a gastar, no quieras crear técnicas con él porque no quieres, no quieres invertir los CMs en eso, siempre ya os digo que como tenéis esos puntos gratis por subir de nivel, tarde o temprano vais a coger cosas de ese árbol, seguro, segurísimo. Sí, además ofrecen muchas posibilidades, incluso las proezas físicas. Para realizar las proezas físicas mayores necesitas desbloquear ciertas habilidades de este árbol, si no estás limitado a tus capacidades humanas, y esto te permite realizar capacidades inhumanas. Sí, otra cosa del sistema del juego que tiene es que llegado a cierto límite, esto está relacionado con el sistema, dependiendo de las tiradas y demás, por muy bueno que seas, no vas a poder mejorar más. O sea, si puedes seguir subiendo de nivel y puedes seguir gastando puntos. Pero no vas a llegar a ser tan fuerte, no vas a poder llegar a ser a que tus ataques sean tan buenos. Y hay una habilidad en el árbol del ki que te permite superarlo. Si eres mago, también, eso más adelante, pero si eres mago, esa habilidad también está en un árbol correspondiente de magia. Así que tampoco te tienes que preocupar. Pero ya os digo, todos los jugadores van a acabar tarde o temprano cogiendo cosas de ese árbol. De hecho, a su vez este libro presenta un subárbol, un árbol distinto, que es el Némesis. El Némesis es la energía, mientras que el Ki representa la vida, el Némesis representa el vacío, la muerte. Y este árbol es muchísimo más poderoso que el árbol de Ki. Pero aunque en términos de juego es bastante más poderoso, en trasfondo conlleva un peso para el personaje muy potente. Normalmente esas personas suelen ser más... sociópatas. Sí, es una excelente palabra. Pero tampoco nos entretengamos mucho, ¿no? No. Eso sí, también, no solamente en forma de trasfondo, sino también en costes. Son mucho más poderosos, pero también te requieren mucho más coste en CM. Cierto. Y bueno, del árbol de habilidades, lo dicho, todo el mundo se va a acabar viendo alguna habilidad de ahí. Y no todo es pasivo, ¿vale? Que hemos dicho pasivo, pero realmente la mitad son activas, quiero decir. Puedes hacer que tu fuerza sea mayor, pues eso requiere unos costes de aquí que tú lo activas cuando quieras. Correr por el agua, lo que habíamos dicho, también requiere un coste, porque eso te va gastando aquí. ¿Puedes activarlo todo el rato andando por el suelo? Pues sí, pero te vas a quedar sin ki. Es decir, lo activas tú cuando quieres, no todo es pasivo. Incluso hay unos que te permiten multiplicar. Hacer la clásica de Naruto de multiplicación de cuerpos, pues solo activas tú. Y todo te requiere, pues eso, un costecillo. No todas te requieren coste, pero las que se activan, sí. Y bueno, más cosillas respecto a respecto al árbol del ki. Yo creo que no, ¿verdad? Ya hemos hablado...
que hemos hablado bastante. Pues los Ars Magnus, creo que ahora mismo podríamos hablar de ellos. Vale. Bueno, los Ars Magnus son técnicas mayores. No técnicas como técnicas del ki como tal, sino representan una serie de, ¿cómo decirlo?, de técnicas de combate propias que se compran individualmente, cuestan sus propios CMs, cuestan sus PDs y tienen ciertos requisitos en algunos en ataque o defensa, o puede que tengan algún requisito especial como tener algún legado de sangre, que de eso vamos a hablar más tarde, especiales. Esto te permite pues en combate ejecutar acciones especiales. Por ejemplo, existe uno de estos Ars Magnus, así que me venga a la cabeza, que lo que hacía era que contra más veces de forma consecutiva y sin que tú sin que tú te tuvieras que defender estuviese atacando a un enemigo, el Ars Magnus se volvía más poderoso, permitía realizar más ataques consecutivos. De hecho se llamaba ataque relámpago, o ataques encadenados o algo así. Sí, ataque relámpago, otro de estos Ars Magnus te permite la capacidad, por ejemplo, de cuando te van a dañar, crear una especie de sombra de sangre, creo que de hecho se llamaba así, y que crear esa sombra de sangre te proteja. O deslizarte una dimensión de bolsillo, despertar tu fuerza interior y obtener de forma temporal y a un gran coste unos buffos a fuerza física o a otras capacidades bastante potentes. Sí, lo que da mucho juego es a la hora de luchar, que puede cambiar bastante el estilo del jugador, ¿no? Por ejemplo, hay uno que te permite utilizar las sombras como arma, hay otro que lo que te permite es que se supone que eres tan rápido que te teletransportas golpeando y eso pues da mucho juego. Y todos ellos te requieren, tienes unos requisitos, ¿vale? No solamente de CMs y PDs, que los PDs creo que nunca lo hemos dicho, pero básicamente son los puntos de desarrollo con los que te dan cuando creas el personaje y cada vez que subes de nivel, ¿vale? Y aparte de esas dos cosas que te lo van a pedir todos, también te pueden pedir que tengas, por ejemplo, ataque 140 mínimo. O habilidades del árbol de ki, de las que habíamos hablado antes. Una vez tengas esos requisitos y puedas comprarlo, pues oye, ya lo tienes. Aunque esto hay que tenerlo en cuenta que es para todo, y es que siempre que gastes CMs hay una tabla que te aparece en el del ki, en el libro del ki, sí. Y es que te dice cuánto vas a tardar tú en desarrollar una técnica, algo en el árbol del ki. Y es que cuanto más CMs tengas, se supone que mejor eres, más entiendes el mundo del ki y es más fácil que lo aprendas. Cuanto menos tengas, pues más te va a costar. Y a lo mejor crear una técnica, por ejemplo, de nivel 1 te puede llevar, no sé, 2 semanas. Me lo estoy inventando, ¿vale? Y en esa tabla también te dice que si tienes a alguien que te lo enseñe, baja también el nivel y tal. Pero vamos, que no lo aprendes así como así. Tienes que mirar la tabla y ver cuánto tiempo te va a dedicar. Porque a lo mejor subir de nivel, tienes los requisitos, puedes gastarlo todo, pero el máster te dice, sí, lo gastas, invierte los puntos, pero hasta dentro de 2 semanas, dentro del juego no puedes. Contra más puntos tengas o más, sí, contra más expertos seas en la materia, por así decirlo, más fácil y más inmediato puedes comprar estas cosas. Pueden llegarse a hacer minutos, segundos o instantáneos. De hecho, en una de las campañas que puse, ellos se estaban enfrentando ante un elemental de sombras muy poderoso. Sí, nosotros, por cierto, un momentito, lo siento, os vais a dar cuenta, igual que en el vídeo anterior, que vamos a usar mucho de cosas que nosotros en partida nos han pasado, ¿vale? Bueno, se estaban enfrentando a un elemental de sombras muy poderoso y realmente lo estaban pasando mal. Y el tecnicista del grupo se dio cuenta de que era un elemental de sombras y que la luz le iba a causar más daño. Y no tenía ningún ataque de luz, pero utilizando esta capacidad del árbol de ki hay un apartado especial que te permite realizar ataques elementales y uno de esos ataques es ataques de luz. Pues aprovechando el combate y como era en un nivel ya bastante avanzado, tenía puntos disponibles, se lo compró y la verdad es que eso le permitió dar una vuelta bastante importante a la pelea. De un nivel muy alto que tenía una cantidad de CMs considerable, porque realmente en esto no importa el nivel, importa la cantidad de CMs que tengas. Sí. Y era eso, era tecnicista y a ese nivel pudo invertir esos puntos y en un segundo aprender la técnica. Pero claro, ya estamos hablando de niveles muy altos, pero todo eso está en la tabla. Y poquito más de los Ars Magnus son variados. También incito, yo sobre todo en Anima, en general incito mucho a que la gente cree las suyas propias. Porque mirando los costes de PDs, hablando con el máster, tú siendo un jugador, el propio máster,
que lo mire, podrían salir cosas muy chulas. Sí, siempre Y, está bien. en Y general, hay 50 millones de animes en los que basarse. De hecho, tú puedes ver anime y puedes ver las armas, las técnicas, y yo creo que si ves un poco de anime puedes identificar o puedes igualar una cosa a la otra. sí. Puedes coger y basarte mucho, como dice, en animes y decir, voy a intentar hacer esto, a ver cuánto CM me costaría. Y puede salir algo bastante peculiar. Así que, bueno, la siguiente cosa de la que vamos a hablar es de las artes marciales. Y de las, joder, estabais hablando de ki y de CMs, las artes marciales, ¿qué tienen que ver? Pues una cosa bastante importante, y es que todas ellas, tarde o temprano, te acaban dando CMs. Todas. Y muchas de ellas te permiten atacar en energía, incluso algunas te pueden pedir como requisito habilidades del árbol del ki. Así que sí que están bastante relacionadas. Además, la clase que principalmente va a abusar de las artes marciales, que es el Tao, también es Domine, que es un tipo de subcategoría dentro de los arquetipos, y que son los que más CM reciben por nivel. Y así que le interesa mucho. Y lo dicho, hay una amplia rama muy amplia de artes marciales. Cada arte marcial tiene 3 grados y cada grado tiene sus requisitos. Todas las artes marciales normales, ¿vale? Ahora mismo estamos hablando de artes marciales normales, las puedes coger a nivel 1 casi sin requisitos. A lo mejor el requisito es mínimo, baile 20, ataque 60. Son requisitos muy bajos. También estás limitado a la cantidad de artes marciales que puedes aprender haciendo una cuenta, ¿vale? Todo te viene en el libro. No puedes empezar a nivel 1 sabiendo 10 artes marciales, no te van a dejar. Pero después están las artes marciales que son, digamos, más místicas, más especiales. Sí, las artes marciales superiores. Al igual que para aprender técnicas de ki tienes tu propio tabla de entrenamiento, para aprender las artes marciales también tienes tu propia tabla que va por separado. Y bueno, sí, las artes marciales... y las artes marciales se compran con PDs que no conocen. Exacto. De hecho dan CMs, muchas de ellas, como tú has dicho. Y también dan ataque y parada, aparte de algún beneficio extra. Bueno, las artes marciales superiores son artes marciales, normalmente, salvo que hagas malabarismo, no puedes acceder a estas artes marciales a primer nivel, sino que requieren un nivel más elevado y te ofrecen habilidades bastante extraordinarias. Algunas de ellas te permiten, por ejemplo, a realizar ataques como si estuvieras atacando en energía, que es un tipo de ataque bastante, entre comillas, raro, al menos para lo que viene siendo el ataque cuerpo a cuerpo, y que una persona o un luchador cuerpo a cuerpo la verdad es que puede apreciar bastante. Contraataques mejorados, incluso muchísimo más, incluso devolverlos de formas más potentes que el ataque inicial. Sí, la variedad es casi tan amplia como los Ars Magnus o las técnicas de ki. Cada uno te da beneficios, como le ha dicho. No todas, pero muchas sí te acaban dando un poquito de turno, un poquito de ataque, un poquito de defensa. Y en general están todas bastante bien. Luego a la hora de la verdad no vas a tener más de 3-4 técnicas porque te interesa más subirlas que coger nuevas. Como van con PDs, tampoco te interesa malgastarlos, por una forma de llamarlo, para conseguir un pequeño beneficio cuando a lo mejor te interesa más gastarlos en otra cosa. Y sí, muchas de ellas te acaban dando CMs y lo dicho, como él ha dicho, tienen complejidades, que creo que se llamaba así, te ponía complejidad 1. Y dependiendo de la complejidad que tenga, más vas a tardar en aprenderlo. Y poco más podemos hablar de las artes marciales, excepto que no están limitadas a ninguna categoría y cualquiera puede gastar PDs. La única diferencia es que el Tao le cuesta la mitad. Y también más adelante se puede combinar con armas, pero eso no lo aconsejo, ¿vale? Eso es una cosa aparte que no... Créeme, no renta. Y es bastante complejo. Sí. Y bueno, ahora entraríamos en lo que habías mencionado tú antes, los linajes. Este libro también ofrece cual buena saga de animes. Es que me gusta mucho compararlo con animes. No, es que se nota que está inspirado mucho en los una animes. Serie de linajes de sangre, que es que tu sangre tiene ciertas capacidades especiales. Las más básicas es que tu linaje de sangre se remonta a seres elementales, fuego, tierra, agua,
pero realmente no son realmente los divertidos. Los divertidos son los que te ofrecen capacidades extraordinarias. Por ejemplo, uno de ellos te permite la capacidad de hacer que tu cuerpo emerjan armas naturales. Puede ser desde que tu pelo se anime y sirva para asfixiar al enemigo como si fueras Medusa, o que por ejemplo que tus huesos se deformen y te permitan crear a partir de las manos garras con las que atacar, o simplemente que puedas atacar con tu sangre. Sí, claro, a ver, todo, por cierto, las artes marciales también pasaba con esto, que hablo muchísimo de las artes marciales, y es que muchas de ellas tienen un trasfondo también, y que yo recomiendo que se use ese trasfondo, ¿vale? Por ejemplo, hay un arte marcial que solamente lo utilizan una hermandad de asesinas. Si eres un hombre que nunca ha tenido contacto con esta hermandad, es muy raro que el jugador pueda aprovechar ese beneficio. Incluso me suena que había un arte marcial que te dicen que era propio de la Inquisición. De hecho, estoy casi convencido. Sí, así que poco sentido tuviera que un Duxaris supiera utilizar este arte marcial. Y solamente yo lo permitiría a los de la propia Inquisición, que de hecho, por cierto, es arte marcial muy bueno. De linajes existen también otros extraordinarios que se suelen remontar a la capacidad, por ejemplo, de incluso poder resucitar a los muertos, no devolverlos a la vida como tal, sino como zombies cuando se beben tu sangre, o un comodín que se llama linaje del dragón, que te permite improvisar un poquitín lo que tú quieras. Además, naturalmente puedes añadir los linajes que, siempre hablándolo con el narrador, que casi te parezcan más convenientes. Y dirás, ¿y qué coste tiene esto en CMs, en PDs? En ninguno. Sí. Tienes que gastar puntos de mérito. Sí. Y todos te dan ajuste de nivel. Sí, allá si tu narrador es benevolente te permite gastarte unos puntos de méritos o te los quita, pero en principio se supone que son tan poderosos que te dan ajuste de nivel, y ciertamente algunos de ellos... Algunos no tendrían que tener ajuste. Sí, los elementales la verdad es que a nosotros no nos parece que sean lo suficientemente poderosos para que te den ajuste, pero otros sí. De hecho, uno de mis favoritos de este libro de linajes es el que te permite, el que hace que tu cuerpo carezca de puntos débiles como tal. Te pueden atravesar el corazón o la cabeza y tú seguir ahí tan pancho y... Eso en el sistema de juego no significa que si llegas a 0 puntos de vida, bueno, es que no te puedan matar. Significa que si te atacan en la cabeza no tiene absolutamente ningún beneficio. No se consideraría un punto débil, ni habría críticos, ni... Nada, sí, exacto. Así que eso, por ejemplo, está muy bien. Y te daría eso, te daría un ajuste a nivel de 1. Llega a haber incluso ajuste de nivel de 3. Así que hay que tener un poquito de... Hay que pensarse fríamente que si tu raza te da ajuste, que si llevas una raza pura te va a dar, y si quieres algún linaje, vas a empezar un poco mal, ¿eh? Yo aconsejo que una o la otra, cada uno que juegue con lo que quiera, pero puede salir un personaje un poquito especial. No, la verdad es que yo no recomiendo jugar a nadie con más de ajuste de nivel de 1, salvo que la propia campaña tenga todos los personajes con ajuste de nivel ya alto, porque si no vas a sentirte muy por detrás de tu compañero. Exactamente, o que digas, tengo intención de que mis jugadores empiecen todos a nivel 4. Pues ahí a lo mejor no te molesta empezar a nivel 1 o 2 mientras tus compañeros son 4, porque ya al menos ya te has quitado el ajuste de por medio, ¿no? Pero lo dicho, hay que tener un poquito de cuidadillo con eso. Y no podéis tener más de un linaje a la vez. A no ser que os pilléis otro punto en ajuste que os permita coger otro. Y todos estos ajustes de nivel se acumulan. Es decir, yo podría tener en total, por ejemplo, 3 linajes de sangre. Hay un linaje de sangre que lo único que me permite es tener otro linaje de sangre. Pero tener ese ya me produce un ajuste de nivel. Sangre latente. Así que... Ese además te permite la capacidad de comprarte linajes de sangre una vez ha empezado la partida. Claro, eso está... Es un linaje de sangre, o sea, o lo tienes cuando naces o no lo tienes. Este se supone que lo tienes, pero está dormido. Todavía no ha despertado. Claro, de ahí el nombre, lo de latente, así que lo puedes coger y luego llegas a nivel 4, por ejemplo, y dices, pues mira, me apetece cogerme esto, vale, te lo coges, pero toma, ponte otro ajuste de nivel. Así que cuidadillo con eso.
están todos muy chulos, también tienen todo su trasfondo, porque no el linaje no es solamente de sangre, aunque se llame así, sino que puede ser algo espiritual, que has heredado una maldición de alguien, de tu familia, o te lo puedes imaginar como tú quieras muchas veces, y es eso, tienes unas capacidades especial por herencia de algún tipo. Ujú. Y bueno, nos quedaría hablar de las armas imposibles. Que esta la verdad es que yo creo que puede ser la que menos sentido tenga que esté en este libro, pero es que este libro se basa principalmente en combate en general, aunque dé muchos palos al tema del ki. Y... vamos, me refiero a que hables sobre todo del ki. Y bueno, vamos a hablar de las armas imposibles. A mí las armas imposibles, la verdad es que junto con los armas de este libro, lo que más me gusta. Las armas imposibles son, bueno, a ver, cuando habla de armas en el fuego, siempre son armas realistas. A ver, siempre llevas la fantasía, pero armas realistas al fin y al cabo. Las armas imposibles son armas que no se podrían usar como armas en la vida real. Hay en total 13 y cada una de ellas está basada en un signo del, en un signo del zodiaco, más el nuevo que añadieron, no oficuos. Cada arma es un arma barra estilo de combate único. No me las recuerdo todas de memoria, pero por ejemplo, estaba desde la capacidad de atacar con tu propia ropa, al estilo de pelear solo con la capa o solo con una bufanda. O con un yo-yo, que sería otra, por ejemplo. Un yo-yo, efectivamente. Poder utilizar una espada pistola, una lanza rifle o una maza cañón. Hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con los que acabas de decir tú, porque esto lo digo para los jugadores concretamente, y es que hay que tener en cuenta de que utilizas el arma del que estamos hablando, es decir, no creas, a no ser que tengas algo por ahí para crearlo, un yo-yo de la nada. Claro. Tienes que ir con un yo-yo. El problema yace en que la espada pistola requiere que alguien te haya forjado o hayas conseguido de alguna manera una espada pistola. El resto de armas las puedes utilizar casi con cualquier cosa. Y otra que utiliza, te puede valer hilos de la ropa casi, sí, que se llaman monofilos. Pues puedes llevar cables de pesca y te vale perfectamente como arma. O tu propio cabello. O tu propio cabello, y la de monofilos, hay yo creo que 3 armas imposibles que me gustan más, que me llaman mucho la atención por cómo son. La primera es la de monofilos, que es atacar, pues como puedes atacar con cuerdas, cables o similar, y utilizarlas para cortar. La segunda de ellas es la capacidad de utilizar cualquier objeto lanzable como arma, desde a lo mejor una moneda a una rosa. Y la tercera está en la capacidad de utilizar instrumentos musicales también como armas, utilizando el propio sonido. Sí, que de hecho hablé de eso en el vídeo anterior, así muy por encima hubo un momento. Sí, que necesitabas música para... De hecho, con esta necesitas música. Utilizas música o ataque, lo que más bajo tengas. O sea que sí, da más variedad al juego. También te pide unos requisitos. ¿Son más altos estos requisitos que los de los Ars Magnus? Depende. Bueno, a ver si cuanto más poderoso sea, más requisitos vas a tener. Puedes conseguirlas a bajos niveles y otros es un despropósito. Y si no recuerdo mal, creo que también necesitas tanto CMs como puntos de desarrollo. Sí. Necesitabas ambas cosas, ¿vale? Y bueno, y creo que poquito más hay que hablar de este libro. También te añaden armas nuevas, armaduras nuevas, todos con temática oriental, ¿vale? Sí, pero yo sé que... Armaduras de samuráis, armas que en el básico no estaban. Estos también no molestan, pero no vais a encontrar nada que digas, ¡hala, cómo mola este arma! No. Ya os digo que las armas del básico, casi la mayoría, son mejores que las que vienen en el Probable, y es algo que complementa y que está bien, es útil. Yo personalmente este suplemento lo recomiendo al 100%, porque como jugador se disfruta muchísimo que te den un abanico tan amplio de cosas nuevas que puedas coger, y como todo el mundo tiene CMs, vale para cualquier clase. Exacto, sí, al final, salvo que tu grupo esté compuesto por 4 maestros de armas, y aún así tienen CM, a todas las clases le van a dar suficiente CM como para que tarde o temprano, y probablemente ya a partir del nivel 4 ya empiecen a buscarse cosas de aquí, tener más abanicos o técnicas. Además, las armas imposibles siempre tienen un encantillo especial. Sí. Y bueno, de este libro ya no vamos a hablar nada más. Y vamos a hablar con... ¿Tú te acuerdas del nombre? Sí, Arcana Exet, el libro de la magia. En este hablaremos de algún que otro ser sobrenatural, de magia,
de todo lo relacionado con la magia, y de poderes psíquicos, de esto vamos a hablar un poquito menos. Tampoco es que venga mucha información sobre eso. Y vamos a empezar por lo más básico, que sería la magia. Las subvías. Me parece lo más Sí, llamativo. lo más llamativo. Vale, al igual que el Arcana se te amplía, que el Dominus Arcana amplía el ki, este amplía el libro de la magia. Y cuando hablamos de la magia dijimos de que había pues una serie de vías de creación y demás, pero no hablamos de que entre esas vías principales, cada ciertos niveles te dan la capacidad de escogerte un conjuro, o puede que si habláramos, una especie de conjuro de libre acceso se llaman, que es un conjuro libre, un conjuro a elección del mago. Sí, hay una lista que te permite elegirlo. Sí, para diferenciar un poco, para que si dos jugadores escogen la misma cantidad de puntos en la misma subvía, puedan escoger entre ellos, puede haber un poquitín de diferencia entre ellos. Pues esto lo que hace es, en vez de escoger esos conjuros de libre acceso, en lugar de eso te coges una subvía entera, que al igual que las vías, están tematizadas. Sí, es decir, que por ejemplo, cuando en el caso de que tuvieras una de libre acceso, en lugar de coger la de libre acceso, cogerías la correspondiente del nivel de la subvía. Las subvías, como él ha dicho, tienen una temática y, por ejemplo, podría ser guerra y está relacionado con el combate, paz y está relacionado con poner escudos y curar. Nobleza. Nobleza. Nobleza, con oler bien y molar mucho. Tener estilo. Tener estilo. Tener swag. Y ahí hay bastantes. De hecho, hay casi por... Una o dos por cada... Yo creo que hay 13 también, ¿no? Sí, hay unas cuantas, Sí, la verdad es que está bastante completo. Y todas tienen un requisito. Y es que tienes que ligarla a una vía. Sí. Y no puedes tener la vía contraria. A no ser que tengas el mérito correspondiente. Cada vía, por así decirlo, cada subvía tenía ciertas vías prohibidas. Por ejemplo, a la senda de destrucción o de fuego no le puedes ligar la vía de paz, porque como que se choca un poco. Pero en cambio, la de guerra no la puedes poner, por ejemplo, a luz y creación. Sí, estamos diciéndolo un poquitín así. Sí, pero no vamos a yo creo que no es efectivamente, no andamos nada desencaminados. Y es eso, no te requiere absolutamente ningún coste. Es que le da la posibilidad al jugador de elegir de libre acceso o subvías. Pero esto es importante recordar. Si tú coges, por ejemplo, eres un mago y quieres llevar dos vías, no subvías, sino vías. Quiero llevar destrucción y fuego, por ejemplo. Tienes de libre acceso por el lado de la destrucción y de libre acceso por el lado de fuego. Es decir, puedo elegir solamente tener una subvía en la de fuego, pero querer elegir de destrucción... Otra diferente. No coger una subvía e irme con las de libre acceso. O sea, eso si una vez que la elijas, te queda. Efectivamente, no hay posibilidad de cambiar. Así que, bueno, pero no requiere ningún coste ni nada, simplemente es una opción que le da más al jugador. Otra cosa que siempre está muy bien. Con respecto a magia, el libro también ofrece un pequeño apartado, no demasiado extenso, sobre la capacidad de realizar magia salvaje. Se supone que, bueno, como casi todos los juegos, la magia es una ciencia que requiere mucho estudio, pero existe la posibilidad de utilizar magia en bruto para una situación desesperada de lanzar algún hechizo del que no se tenga constancia. Esto normalmente suele ser más peligroso y más caro, así que solo compensa si estás realmente desesperado. Por cierto, tanto en este libro como en el del Ki, aunque a lo mejor en el del Ki, en el Dominus Exit me estoy confundiendo, es que te añaden más méritos y defectos relacionados cierto. Con la magia. Con la magia o con el Ki en el libro del Dominus. Aunque ciertamente con los del básico la verdad es que va bastante completo. Sí, pero volvemos al tema de más contenido. Nunca viene, ¿no? ¿Hablamos de la metamagia, si te parece? ¿De la arcana? Sí, de la arcana Séfira. Vale. Para mí la metamagia / arcana Séfira es quizá lo que más me gusta de este libro por lo que ofrece a los magos. Para que os hagáis una idea, es una especie de tablero que la verdad es que recuerda, o al menos a mí me recuerda bastante al tablero de esferas del Final Fantasy X. Ese tablero en el que tú tenías una serie... No, ni que estuviéramos hablando de rol en un vídeo para YouTube. No, para nada, Tienes una serie de esferas arcanas
que se presentan ante ti como una especie de árbol y que existen como 4 ramas diferentes, todas ellas entreconectadas, y cada rama trata un poco sobre una forma de mejorar los hechizos. Una de las ramas te permite hacer que hagan más daño, o los escudos sean más potentes. Sí, cada rama está especializada, por así decirlo, en una cosa. Otra hace que sean más útiles, otra hace que duren más, etcétera. Y estas ramas, tú escoges un punto desde el que empiezas y a partir de ahí tú vas con puntos, con los mismos puntos con los que compras la magia, los hechizos, vas pudiendo comprarte esferas. Que normalmente las esferas que están activas permanentemente, y lo que hacen es añadirte. Una a lo mejor te hace, como te he dicho, hace más daño, u otra lo que hace es que cuando estás peleando los hechizos duran más. O sí, el mantenimiento, que por ejemplo es bastante tontería, pero el mantenimiento es muy importante. Hay una rama que lo que te permite es que si algo te permite mantenerlo un día, a lo mejor pasa a una semana. Sí. Y las cosas que te mantenerlo un turno pasan a lo mejor a 5. Ese creo que era la definitiva de esa rama, ¿no? Puede ser, porque cada rama empieza, como él ha dicho, por una extremidad, ¿vale? Y subirla pues te gasta puntos de desarrollo. O otra cosa, y es que dependiendo de tu inteligencia te dan ciertos puntos para gastar, pero bueno, ahí es meternos en un beneficial. Pero a la hora de la verdad los puedes comprar con punto de desarrollo. Y tienes que empezar por un extremo de cada lado. Bueno, tienes que elegir un extremo, mejor dicho, y empezar a subirlo a partir de ahí. Luego están todas interconectadas, te puedes acabar en otra y demás. Y todas tienen como una muy guay, que hasta en cierto nivel no vas a poder. Porque también están capadas al nivel. Aunque tengan muchos puntos, tú no puedes llegar y decir, pues me compro toda la rama. No puedes. Tienes cierto nivel mínimo para poder acceder a ella. Este árbol de hechizos también limita porque compras estas esferas sobrenaturales con los mismos puntos con los que compran los hechizos. Así que probablemente tengas que elegir entre tener una rama bastante, o varias ramas bastante desarrolladas, o solo una, pero que tengas una cantidad bastante decente de poderes o de subpoderes en este árbol de esferas. Yo personalmente, hablando ya de cosas nuestras, lógicamente, como siempre, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo recomiendo que cojas 1 o 2 vías básicas, la potencien bastante y no te vayas de ahí. Sí. Si quieres, y con los puntos esos que no te sobran, pero con el resto de puntos, pues ya te lo puedes ir gastando en a lo mejor cogerte incluso hechizos sueltos o irte subiendo el árbol, que yo lo recomiendo. Sobre todo, ¿quieres un personaje support? Hay una rama para eso, no te preocupes. ¿Que quieres hacer mucho daño? Hay una rama que lo que te permite es acabar haciendo el doble de daño. Sí. O sea que no os preocupéis, que hay para todo, para toda clase de jugador hay opción. La verdad es que, como he dicho, de este libro es el apartado que más me gusta, porque comparabas el ki con la magia, y la magia tenías un par de decisiones a la hora de escogerte las esferas y demás, pero ya, y con este árbol de esferas, la verdad es que te da un nivel de personalización y de opciones bastante interesante. Sí, también habla el libro un poquito, la verdad es que habla de mucha menos cantidad, y es que te añaden poderes psíquicos, ¿vale? Sobre todo uno muy concreto y muy importante, y es luz. Lo único que tiene especial luz, bueno, lo más principal es que te permite atacar a los... El ejemplo que estábamos poniendo antes a fantasmas y seres que de manera física no podrías, luz te lo permite. Y es el único poder psíquico que te va a permitir hacerlo. A mí me gusta porque puedes crear rayos láser con la mente. Cada cual tiene su prioridad. Sí, pero el sistema, quiero decir, sí, el sistema es la gran ventaja que tiene. Y antes ningún psíquico tenía esto. Así que está bien saberlo. También añadieron más méritos y defectos al tema de los psíquicos, sí, pero de los psíquicos hablaron muy poco. Se nota que no se tiene que jugar mucho, o que tiene un poco ya más que decir de los psíquicos. No sé. Bueno, miento, había una cosa que sí que añadían de los psíquicos y que me estoy acordando ahora, que era los patrones mentales. No sé si sabes lo que es. Sí, me suena muchísimo. De los patrones, bueno, a ver, lo digo un poquito de memoria, pero los patrones mentales
lo que te permiten es como una especie de... De estilo de tu comportamiento. Sí, un estilo de comportamiento mental. Rollo introvertido o extrovertido. Estos patrones mentales, no me acuerdo ni siquiera con qué se compraban, creo que era una mezcla de PDs y CVs. Y lo que hacía era que te potenciaban, dependiendo del comportamiento que tuvieras, te potenciaban unas cosas y te penalizaban otras. Sí, Por ejemplo, el introvertido lo que hacía era que los efectos que fueran solo para ti, y que mantuvieras solo para ti eran más potentes. Pero cuando lo hacías con otros eran menos potentes y en situaciones la dificultad aumentaba. También tenían penalizaciones fuera del combate, en el sentido de que, por ejemplo, se supone que eras más tímido, que en las interacciones sociales tenías penalizadores, y si peleabas con mucha gente que desconocieras a tu lado también tenías penalizadores. Sí, se podría considerar que igual que con las técnicas del kit le podían meter méritos y defectos entre comillas para aumentarte o abaratarte el coste, aquí también te puedes poner pequeños defectos que te pueden dar un beneficio muy concreto, pero ponerte una pega aparte. No, pues no me acordaba hasta que lo has dicho. No, sí, yo tampoco me acordaba hasta cómo se hablaba de ellos. Sí. Tampoco hemos hablado, nosotros es que tampoco hemos jugado principalmente mucho con psíquicos. Casi todos los acaban jugando con físicos que acaban tirando un poco por las manos. ¿Encarnaciones? Vale, pues con las encarnaciones entran dentro de las labores de conjuración. Ya hablamos en su... ¿Del maestro Pokémon? De que eres un maestro Pokémon y que te tienes que hacer con todos. Pero no solo puedes convocar a criaturas, sino que existe un tipo de convocación especial. Para esto solo se utiliza convocatoria, que lo que te permite es atraer el alma o el espíritu de un héroe de leyenda o de alguien que dejó literalmente su marca en la historia, y que ese alma se meta dentro de tu cuerpo. Y cuando está metido dentro de tu cuerpo, pues obtienes una serie de beneficios que se basan un poco en la historia de esa... de ese ser, persona, espíritu, llamadlo como queráis, de ese personaje mitológico. Este es bastante interesante porque cuando tú, a la hora de realizar este tipo de encarnaciones... Tienes que hacer un pacto. No, los pactos, esos son con las invocaciones. Me estoy confundiendo. No, con las encarnaciones podías llamarlas siempre. Lo que pasa era que necesitabas ser afín al comportamiento. Sí, a ver, ¿cómo decirlo? Imagina, si tú te comportas igual si tu héroe era una persona benevolente que ayudaba a todo el mundo, era compasivo y destruía a todo ser maligno, pues, si tú de repente te alías con gente mala y no eres tan bueno como debieras, pues a lo mejor no te puedes encarnar. Sí, vas a tener unas penalizaciones que van a hacer que la encarnación resulte prácticamente imposible. Y hacerlo, y lo contrario, comportarte bien o comportarte... Yo creo que es comportarse de acuerdo a la leyenda o comportarse como el héroe esperaría, va a hacer que esas posibilidades de encarnación te beneficien mucho. Así como tener un objeto de ese héroe o alguna propiedad también ayuda mucho. Exactamente lo mismo que pasaba cuando querías conjurar una criatura para que apareciera. Es igual, cuanto más sepas y más relacionado estéis con ello, más beneficios te va a dar. Y también está, aparte, las invocaciones. Exacto, sí, esto también venía en el básico, ¿vale? Y este libro lo expande un poco, se nos olvidó hablar del básico en su momento. Voy a hablar un poquito del básico primero. El básico ofrece también, además de convocar a criaturas, la posibilidad de utilizar invocaciones. Sí, como cual Final Fantasy, que invoca una sigla. Funcionan solo con convocatoria y te permiten atraer a una invocación que hace un ataque especial o una habilidad especial, hace algo y luego desaparece. O permanece durante un tiempo y finalmente desaparece. Para estas invocaciones sí que es necesario firmar una especie de pacto previamente con dicha invocación, por lo que primero tienes que convocarlo para hacer el pacto
y puede que el pacto sea inmediato, puede que te requiera algo y luego volverlo a invocar para finalmente sellar el pacto. Algunos, los pactos van a ser realmente sencillos, incluso puede que simplemente con el hecho de invocarlo puedas sellar el pacto. Otros a lo mejor... Te piden un requisito antes, una vez que cumplas ese requisito, ya lo tienes para siempre. De hecho, yo recordaré de una... sí, creo que era una invocación, que lo que te requería es que construyeras algo que perdurara a lo largo de los años. Sí. A ver, como jugador es una putada porque es muy difícil hacer eso, pero si lo consigues, ¡hala!, ya la tienes para siempre. Quizá una de las que yo más recuerdo era una que lo único que te pedía era que matases, o sea, solo concedía su poder a una persona a la vez. Por lo que cuando alguien la invocaba, requería que matase a su anterior portador. Y yo recuerdo de otra que además yo lo llegué en su momento a utilizar, a lo mejor tú no te acuerdas, y lo que te pedía era que fueras muy bueno en todo y que no hicieras mal ninguno. Y mientras fueras muy bueno, ibas a tener beneficio. Y es que él aparecía, te dejaba su espada y se iba. Y era una espada con unos beneficios muy buenos y ya está. Mientras la espada te duraba cierto tiempo, ¿vale? No te duraba para siempre, pero en el momento en el que hicieras algo malo, el pacto se rompía y nunca más podías volver a invocarlo. ¿Ese era un tarot o una invocación? No, era una invocación. Ah, vale. Y bueno, eso él está hablando de invocaciones, pero que bueno, básicamente las invocaciones son como el tarot, solo que las invocaciones del tarot están tematizadas en los 16 arcanos del tarot, desde el hierofante hasta el último del mundo, nunca recuerdo cuál es el tarot. El tarot básicamente, junto con sus versiones invertidas, y luego además en este libro añaden invocaciones, que básicamente son diferentes tipos de otras invocaciones diferentes no relacionadas con el tarot, como por ejemplo la que está... La que he dicho yo. No me acuerdo del nombre, pero aparece en el libro, de hecho, en este. Sí. Y bueno, realmente el tarot son invocaciones. Lo que pasa es que es eso, sigue una temática, pero son invocaciones. Pero creo que el tarot, a tener dentro del trasfondo, solo te permitía tener una del tarot. Pues ya no me acuerdo de eso. O que si tenías una no podías tener la invertida, tenía... Eso sí. Tenía ciertas pegas. Si tenías una no podías tenerla invertida, eso estoy bastante seguro. Vale. Y nos quedaría ya como detalle último de hablar de aquí, que añadieron más información respecto al tema, un poquito más, no mucho, el tema de los familiares, ¿vale? Que era ese ser sobrenatural que está vinculado a tu alma y que él mejora junto contigo y que si a él le pasan cosas malas, te pasan a ti y viceversa. Vale, y añadieron unos seres que están exclusivos hechos para ser familiares, ¿vale? Que se llaman Silis, sonadas, cada una de un elemento, menos de nigromancia. No. Lo acabo de poner ahora con cara de duda. No hay ninguna. De hecho, la nigromancia... ¿No se considera un elemento? Es especial. Cuando digo elemento me refiero a los elementos del anima, ¿vale? Que significa que traían también destrucción, luz, oscuridad, ¿vale? Pues hay una por cada elemento. Si la invocas para atarla a tu alma y conseguirla, sale al azar, no puedes elegir tú cuál es, y debo admitir un par de cosas. La primera es que molan mucho. La segunda es que molan demasiado porque están descuadradas del sistema. Cuando se crearon, no se debieron de dar cuenta. Yo doy por hecho que simplemente fue un error, no pasa nada. Pero son demasiado poderosas para lo que debería de ser. Sí, las Silis como que quedan un poquitín más descuadradas, como no se especifica muy bien qué son, tampoco sabes muy bien cómo se manejan o cómo se usan junto con el resto de temas de la magia o de la convocatoria, de la desconvocatoria, y se ofrecen reglas para que el invocador las use como tal, pero pocas sobre cómo interaccionan con el resto de cosas, así que estás un poquitín ahí confundido y requiere bastante de tirar de foros o dudas y preguntas para saber un poquitín cómo utilizarlas con respecto a este sistema, que en algunos puntos llega a ser tan importante intentar ceñirse las reglas, al menos tal y como se pensaron en su momento. Sí, que por cierto, recomiendo que si alguna vez tenéis alguna duda, o visitéis el foro. Sí, en el foro hay gente muy entendida que está constantemente respondiendo a preguntas. Sí. A día de hoy,
y vamos, llevo años yo jugando a este juego y a día de hoy todavía hay gente que sigue respondiendo a cosas. Y hay temas de todo. Y si en algún momento tenéis alguna duda lo podéis buscar ahí o preguntarlo y ya veréis cómo alguien os responde. Ya que sin estamos problema. hablando de los foros, la verdad es que los foros tienen también un recopilado bastante cantidad de Cosas hechas por de fans, material, de cosas hechas por fans. y que demás. a lo mejor te pueden parecer más o menos descuadradas, pero si te gusta, pues oye, siempre está bien. Más contenido, volvemos a lo de siempre. Ujú. Otra cosa que no recuerdo muy bien, y quiero preguntárselo a mi máster, A ver si me a acuerdo. ver si es capaz de acordarse. Vale. Yo creo que sí. Si tú tenías un familiar y el familiar lanzaba conjuros, ¿el Theon era el tuyo el que se gastaba? Sí. Vale, o sea Porque que... tú cuando vinculas a un familiar, le apartas de esa corriente In- mágica del mundo y lo atas a ti. Así que lanza conjuros, no me acuerdo si usaba su ACT o tu ACT, de hecho Supongo que el suyo. no recuerdo si era su ACT, creo que usaba su ACT pero fea. Vale, el ACT es la acumulación de Theon por turno. Sí. ¿No? Esa acumulación por turno directamente, sí, eso son así. Vale, es que tenía esa duda, estábamos hablando de esto de los familiares y no me creo acordaba. hablamos que hace tiempo. que Hace no- ya mucho que no jugamos, pero le tenemos mucho aprecio. Sí. Y bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Es posible que hagamos otros vídeos, que yo creo que sí. Y ya hablemos del resto de suplementos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.